Todo comenzó cuando mi tía, que vivía en un rancho a las afueras de Durango, me pidió que le ayudara a limpiar una vieja casa que había heredado de mi tía abuela. La casa estaba en ruinas, llena de polvo y cosas olvidadas, pero lo más curioso es que todos en la familia le temían a ese lugar. Siempre decían que la tía abuela había sido muy extraña y que se dedicaba a cosas raras, pero nadie hablaba de qué exactamente. Llegamos un viernes por la tarde. La casa estaba aislada, rodeada de campo y silencio, algo que al principio me pareció relajante. Mi tía me dio una lista de tareas y comenzamos a limpiar. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara algo raro en una de las habitaciones. Un espejo enorme, cubierto con una sábana oscura. Parecía fuera de lugar, como si no perteneciera a esa casa. Me acerqué y, sin pensarlo mucho, quité la sábana. El espejo era antiguo, con un marco de madera tallada de forma elaborada. Pero lo que más me llamó la atención fue el reflejo. A pesar de que la habitación estaba bien iluminada, el espejo parecía mostrar todo más oscuro, como si absorbiera la luz. Al principio pensé que era solo por el polvo o la antigüedad del cristal. Seguí limpiando el resto de la casa, pero algo me impulsaba a volver al espejo. Había algo en él que me inquietaba, como si me estuviera observando y no al revés. Esa noche, mi tía se fue a dormir temprano y yo me quedé en la sala, pero no podía dejar de pensar en el espejo. Decidí volver a la habitación para observarlo de nuevo, esta vez más de cerca. Cuando me paré frente a él, algo cambió. Mi reflejo era yo, pero no completamente. Había algo raro en mi expresión. Me veía más viejo, más cansado, como si el espejo estuviera mostrándome una versión de mí que no era real. Toqué el marco, y en cuanto lo hice, sentí un frío recorrerme a todo el cuerpo. Al apartar la mano noté algo grabado en el marco de madera, algo que no había visto antes. Símbolos, como runas o escrituras antiguas que no reconocía. Decidí dejarlo y regresar a la sala, pero justo antes de salir, algo en el espejo capturó mi atención de nuevo. El reflejo no era el mío esta vez, era el de una mujer. Estaba de pie detrás de mí, con el cabello largo y suelto, cubierto por un velo negro. Me giré inmediatamente, pero no había nadie. El pánico me invadió. Quise salir corriendo, pero cuando intenté moverme, mis pies no respondían. Mis ojos seguían fijos en el espejo, donde la mujer ahora me miraba directamente. Su boca comenzó a moverse, aunque no emitía sonido alguno. Sentí un peso en el pecho, como si alguien o alguien me estuviera quitando el aire. De repente, escuché un golpe seco detrás de mí. La puerta de la habitación se cerró de golpe, y fue el sonido lo que me hizo recuperar el control de mi cuerpo. Salí corriendo de la sala y desperté a mi tía, pidiéndole que nos fuéramos de inmediato. Ella, algo asustada por mi estado, no hizo muchas preguntas y solo aceptó. Días después, cuando volví a la ciudad, le conté lo sucedido a un amigo que sabía un poco de esoterismo. Le escribí los símbolos y lo que vi en el espejo. Me miró con una seriedad que no le había visto nunca. Me explicó que esos espejos, conocidos como espejos de bruja, se usaban para encerrar o invocar entidades. Al parecer, la tía abuela había estado practicando brujería, y algo se había quedado atrapado en ese espejo. Esa misma noche recibí una llamada de mi tía. Sonaba nerviosa y me dijo: el espejo desapareció. Nunca supe qué fue de él, ni de la entidad que vi en su reflejo. Lo único que sé es que desde ese entonces evito mirar mi propio reflejo por mucho tiempo. A veces tengo la sensación de que la mujer sigue ahí, esperando justo el momento perfecto para volver a aparecer.
Buenas noches. Hace un par de años, cuando me mudé a Tepito por trabajo, la primera advertencia que me hicieron fue clara. Aquí, el respeto a la Santa Muerte es sagrado. Nunca fui creyente ni mucho menos supersticioso, así que lo tomé como un simple consejo de cortesía. En esa colonia las imágenes de la Santa Muerte estaban en cada esquina. En casas, tienditas y hasta en los puestos ambulantes. Todo el mundo tenía algún tipo de devoción por ella. Un día, mientras caminaba de regreso a mi departamento, noté que en una de las calles laterales había un altar grande, lleno de veladoras, ofrendas y flores, dedicado a la Santa Muerte. Siempre lo veía de lejos, pero esta vez algo me llamó la atención. Una figura vestida de blanco estaba arrodillada frente a él, como si estuviera rezando. Me dio curiosidad, así que decidí acercarme para ver de cerca. Cuando llegué, me di cuenta de que no era una mujer rezando, sino una estatua, vestida de novia, con un velo blanco y un ramo de flores secas en las manos. Al verla de cerca, sentí una especie de incomodidad. No sé cómo explicarlo, pero los ojos huecos de la figura parecían seguirme, como si hubiera algo más ahí, observándome. Sin pensarlo demasiado, dejé una moneda en la bandeja de ofrendas, algo que la mayoría de los locales hacían por respeto. Los días pasaron y poco a poco comencé a tener pesadillas. Siempre era lo mismo, una figura blanca que aparecía en mis sueños, observándome desde la esquina de mi habitación, mientras me susurraba cosas que no podía entender. Cada noche despertaba empapado en sudor, y cada vez me costaba más conciliar el sueño. Traté de no darle importancia, pero las pesadillas se volvían más intensas, y lo más extraño es que siempre despertaba a las 3:33 de la mañana. Exacto. Una madrugada, después de otra pesadilla, decidí salir a caminar para despejarme. No podía dormir, y el insomnio me estaba volviendo loco. Mientras deambulaba por las calles vacías, me di cuenta de que, sin pensarlo, había llegado al altar de la Santa Muerte. La misma figura de la novia estaba ahí, solo que esta vez algo diferente. La luz de las velas la iluminaba de una manera extraña. Por un instante juré que la vi moverse. El viento soplaba suave, pero las flores del ramo que sostenía la estatua parecían agitarse de una forma inusual, como si algo invisible las estuviera tocando. Me acerqué más, hipnotizado por la escena, hasta que me di cuenta de que el suelo a su alrededor estaba lleno de objetos personales, fotografías, cadenas, anillos. Pero lo que más me inquietó fue ver, entre las ofrendas, una foto de mí mismo. No recordaba haberla dejado ahí, y estaba segura de que nunca me habían tomado una foto en ese lugar. Sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo. Mi primer impulso fue correr, pero algo me tenía paralizado. Una voz suave, casi un susurro, comenzó a oírse en el aire, y aunque no podía distinguir las palabras, sabían que venían de la figura de la Santa Muerte. Con cada segundo que pasaba, el ambiente se volvía más pesado, más opresivo, como si el aire mismo me aplastara. De repente, todo quedó en silencio. Las velas se apagaron de golpe y la figura de la novia en el altar ya no estaba. En su lugar solo quedaba una sombra que parecía moverse con vida propia. No lo pensé dos veces. Salí corriendo lo más rápido que pude de ahí, sintiendo que algo me seguía de cerca. Al llegar a mi apartamento cerré la puerta de golpe y me desplomé en el suelo, tratando de recuperar el aliento. A la mañana siguiente, intenté olvidar lo ocurrido. Me dije a mí mismo que había sido solo mi mente, cansada por el insomnio.
pero cuando revisé mi teléfono noté que había una notificación de un mensaje de un número desconocido. Abrí el mensaje y lo único que decía era: gracias por tu ofrenda, nos volveremos a ver. Desde ese día no he vuelto a pasar cerca de ese altar, pero cada tanto aún siento la presencia de la Santa Muerte detrás de mí, como si estuviera esperando el momento indicado para hacerme una nueva visita. Buenas noches. Siempre me habían contado historias sobre el hombre del sombrero, pero nunca les di mucha importancia. Que si aparecía en las noches de luna llena, que si lo veías al borde de la carretera mientras manejaba solo en la madrugada. Tonterías, pensé siempre. Hasta que me tocó vivirlo. Era una noche de verano, volviendo de una fiesta de la casa de unos amigos. Habíamos salido tarde y ya para la 1 de la madrugada estaba manejando solo por la carretera secundaria cerca de Tepoztlán. La carretera era solitaria y serpenteante, rodeada de cerros y campos oscuros que parecían devorarlo todo. Lo único que iluminaba el camino eran los faros de mi coche, que proyectaban sombras extrañas en las curvas. Todo iba bien hasta que, en una de esas curvas, noté algo al borde de la carretera. Una figura alta y quieta. Al principio pensé que era una persona esperando a alguien que lo recogiera, un aventón o algo así. Pero a medida de que me acercaba, pude distinguir mejor su silueta. Era un hombre, delgado, con un sombrero negro y un abrigo largo que llegaba hasta el suelo. No pude verle el rostro, porque lo tenía inclinado hacia abajo, como si estuviera observando el suelo. Aceleré, inquieto, pero algo en el retrovisor me obligó a mirar de nuevo. El hombre seguía ahí, inmóvil, pero ahora parecía que me estaba observando directamente. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y traté de tranquilizarme, diciéndome que solo era mi imaginación jugando conmigo. Seguía manejando por la carretera, intentando no pensar en lo que había visto, pero a los pocos kilómetros lo vi de nuevo. El mismo hombre del sombrero, esta vez parado a un lado del camino, más cerca, casi en medio de la carretera. Fui frenando despacio, con el corazón en la garganta. Esta vez estaba seguro de que no era casualidad. Era el mismo tipo. Y lo más perturbador es que no parecía haber forma de que hubiera llegado hasta ahí tan rápido. La piel se me erizó completamente. No sabía si era mejor detenerme o seguir avanzando, pero algo en mi instinto me decía que no me acercara más. Mientras bajaba la velocidad, me fijé mejor en su figura. El sombrero seguía cubriéndole el rostro, pero su cuerpo parecía más rígido, como si no estuviera completamente vivo. No sé cómo explicarlo, pero no era natural. En ese momento, algo extraño ocurrió. Las luces del coche comenzaron a parpadear y el motor empezó a fallar. Sentí que me quedaba sin poder, justo cuando estaba a punto de pasar frente a él. El coche se detuvo por completo y quedé ahí, atrapado, con la figura del hombre del sombrero a pocos metros de mí. El silencio era abrumador. Lo único que se escuchaba era mi respiración acelerada y el golpeteo de mi corazón en los oídos. Intenté encender el coche de nuevo, pero no respondía. De reojo, pude ver que el hombre del sombrero comenzaba a moverse, lentamente, hacia el coche. No caminaba, más bien flotaba, deslizándose por la carretera, acercándose sin hacer ruido.
Mis manos temblaban mientras giraba la llave desesperadamente. El motor seguía sin arrancar. Cuando miré al frente, el hombre ya estaba casi justo a mi ventana. Su rostro seguía oculto bajo el sombrero, pero la presión en el aire era insoportable, como si algo invisible me aplastara el pecho. Cerré los ojos, rogando que el coche encendiera, y de repente, con un ruido sordo, las luces se encendieron y el motor rugió con vida. Aceleré a fondo, dejando al hombre del sombrero atrás, sin atreverme a mirar por el retrovisor. No paré hasta llegar a la gasolinera más cercana, donde me bajé temblando, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Cuando le conté la historia a mis amigos días después, uno de ellos me dijo que ese tramo de la carretera era conocido por apariciones extrañas, especialmente la de ese hombre del sombrero, que aparecía en las noches. No me importaba si ellos me creían o no. Yo sabía lo que había visto, y desde entonces evito esa carretera, sobre todo en la oscuridad de la madrugada. Buenas noches.